Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sección de Hora de Ixmucané. La Hora de Ixmucané es una sección perteneciente, desarrollada por el Subcomité de Ciencias, Educación y Comunicación de la OUS, Organización de Mujeres para el Mundo en Desarrollo, capítulo de Honduras, el cual es un espacio en donde tendremos la oportunidad de poder conocer de la mano de exitosas científicas hondureñas temas de relevancia científica. El día de hoy contamos como panelista con la doctora Ibelice Castillo y contamos con la asistencia como público objetivo con los estudiantes de Cadmus Academies. Queremos agradecer tanto a los subcomités como a la Master Flor que nos ha brindado este espacio y también a Cadmus, a los estudiantes de Cadmus y a lo que es la institución por brindar estos espacios y por creer en esos espacios colaborativos en donde científicos y estudiantes pueden compartir para poder aprender sobre un tema de relevancia. El día de hoy, nuestra científica invitada nos va a hablar de un tema que creo que todos en algún momento hemos escuchado, que es el origen del universo, una de las teorías que es la teoría del Big Bang. El día de hoy vamos a poder conocer de la mano de esta gran científica cuál es esta teoría, cómo a través de la ciencia se ha llegado a saber de esta teoría, cuáles han sido los pasos y todos los detalles. Antes de eso, les voy a presentar un poco a lo que es la doctora Ibelice Castillo. Contarles que la doctora es ingeniera mecánica industrial por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en astrofísica por la UNA, doctora en astrofísica, presidenta pretempore de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, capítulo de Honduras, profesora titular del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la UNA desde el 2005 hasta la fecha, coordinadora de la maestría en astronomía y astrofísica de la UNA, investigadora principal del proyecto Primer Observatorio Magnético de Honduras, conferencista en eventos nacionales e internacionales, autora de varios artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, miembro de varias asociaciones científicas y tecnológicas nacionales e internacionales, como la Unión Astronómica Internacional, la Unión de Geofísica Americana, la Asociación de Astrofísicos Centroamericanos, la Unión de Geofísica Americana, la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras y la Sociedad de Mujeres en la Exploración del Espacio. Realmente que es un currículum asombroso, realmente que estamos orgullosos como hondureños, como mujeres hondureñas, como mujeres científicas, de poder contar esta mañana con su presencia, de poder compartir ese espacio en su agenda para poder compartir con nosotros y con los estudiantes acerca del universo. Así que, sin más preámbulo, yo doy paso a la conferencia de la doctora Ibelice. Sí que les pido a los estudiantes de que estemos muy atentos porque luego de su conferencia daremos paso a lo que es un turno de preguntas en donde ustedes van a poder preguntar todo lo que quieran acerca de lo que ha hablado la doctora Ibelice. Así que los invito a abrir sus mentes y a preguntar lo que ustedes deseen y así poder ir comprendiendo cómo a través de la ciencia podemos entender muchos fenómenos, muchas cosas acerca de nuestro universo. Así que muchas gracias, doctora, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a Cadmus Academy por el espacio que nos brindan y gracias a todos. Les cedo la palabra. El audio, doctor. Gracias, perdón, no me he dado cuenta. Sí, muchas gracias, Tania, y gracias a María José y a Flor y a los jóvenes de la Academia Cadmus. Es un gran gusto poder compartir con ustedes esta pequeña presentación. Bien, entonces, antes de empezar, les voy a mostrar las escalas del universo a través de este pequeño video que nos va mostrando desde la escala del hombre hasta la escala del universo. Bien, entonces tenemos que el ser humano anda más o menos entre el metro
lo máximo unos 2 metros de altura. Esa es la escala del hombre. Y vamos a seguir pasando. Luego tenemos el Argentinosaurus, es el dinosaurio más grande conocido, de 30 metros de altura. Tenemos a continuación el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo, de 830 metros. Tenemos una estrella de neutrones, que son las estrellas más pequeñas, que tienen un diámetro de 20 kilómetros. Tenemos a Vesta, un asteroide, 572.6 kilómetros. La Tierra tiene 12.742 kilómetros de diámetro. El Sol, nuestro Sol, 1.390.000 kilómetros. La estrella más grande conocida se llama Stephenson 218. Tiene 3.000 millones de kilómetros de diámetro. El agujero negro más grande que se ha descubierto se llama TON 618. Son 390.000 millones de kilómetros de diámetro. La nube de Oort es una nube de cometas que rodea al sistema solar, digamos que es los límites del sistema solar, tiene 1.6 años luz. Para que se den una idea de qué es un año luz, es una unidad de distancia que equivale a darle 7,5 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Esa es la velocidad de la luz. Y la distancia, si conocemos las partículas más pequeñas que conocemos, son los electrones y otras partículas que se llaman quarks, que andan en el orden de más o menos 10 a la menos 16, 10 a la menos 18 metros, que es una escala pequeñísima. Es un 0, 15 ceros y un 1. Y nosotros, comparados con esas partículas, sería el equivalente a nosotros comparados con el año luz, ¿verdad? Así de pequeñitos somos en un año luz. Y la nube de Oort, los confines del sistema solar tienen más o menos 1.6 años luz. Tarda 160 años en atravesar de lado a lado este cúmulo. Voy a apagar el video para que se escuche mejor porque mi conexión de internet no es tan buena. Bien, continuamos. La Vía Láctea es la galaxia en la que vivimos. Una galaxia es un conjunto de estrellas, gas y polvo. Y nuestra galaxia tiene más o menos unos 500.000 millones de estrellas. Y su tamaño es 120.000 años luz. O sea que para atravesarla, la luz demora 120.000 años para atravesarla de lado a lado. La galaxia más grande conocida se llama IC 1101 y tiene 5.800 años luz. La Niaquea es el cúmulo de galaxias al que pertenecemos, que un cúmulo, un cúmulo de galaxias es un conjunto de miles o millones de galaxias y el nuestro tiene 500.000 años luz. Perdón, 500 millones de años luz. Bien, y el universo, para acabar, conocido actualmente, el universo que se puede observar, se ha estimado que tiene un tamaño de 93.000 millones de años luz. ¿Y cómo llegamos a conocer este tamaño y estas dimensiones? Es lo que vamos a ver en la presentación de hoy. Bien, entonces ahora continuamos. Supongo que todos saben quién es este señor que está acá, ¿verdad? Albert Einstein. Él diseñó una teoría, tiene varias aportaciones a la ciencia, en particular a la cosmología, y diseñó esta ecuación que se llama la ecuación general de la relatividad.
Se ve bastante inocente, algunas letras, unos números, pero realmente es bastante complicada y tiene, pues esto realmente si se descompone son más o menos 16 ecuaciones. No nos vamos a meter la complejidad de todo esto, pero solo mencionar que esta ecuación nos explica muchas cosas del universo que vamos a ir viendo más adelante. Nos explica cómo es la geometría de lo que llamó el espacio-tiempo. Cuando hablamos de espacio-tiempo, nos referimos a las 3 dimensiones, largo, ancho y alto, pero le agregamos el tiempo. Eso colocado en una línea de tiempo. Y lo otro que nos dice esta ecuación es cuál es la distribución de materia y energía del universo. Cómo está distribuido tanto la materia como la energía. Este señor se llama Alexander Friedman y él postuló que las ecuaciones de Einstein, propuso que las ecuaciones de Einstein podían explicar o podían adaptarse a un universo cambiante. Einstein creía que el universo era estático, que había sido siempre lo mismo y que iba a permanecer igual y que no había cambiado a lo largo de los años. En cambio, este señor propone que el universo sí podía evolucionar, o sea, podía estar cambiando, haber iniciado de una forma, transformarse, ir cambiando y seguir cambiando a lo largo de los siglos. No sé si ustedes conocen a las 3 personas que están ahí. El de la izquierda se llama Robert Millikan. Él midió la velocidad de la luz. Georges Lemaitre, que como ven es un sacerdote, y Albert Einstein. Esa foto es de 1933. Pues sucede que el señor que está en el centro es el que formuló la teoría del Big Bang, ¿verdad? Ese sacerdote, además de ser sacerdote de origen belga, era astrofísico. Y él propone, a partir de las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Friedman, que si el universo es cambiante, puede ser propone que el universo se está expandiendo, se está hinchando como un globo, y que si se está hinchando como un globo, entonces que tuvo que haber venido de una cosa mucho más pequeña. Y a esa cosa pequeñita él le llama el huevo cósmico, que de ese huevo cósmico nacería todo el universo que conocemos y que ese huevo se expandió y que se extendió hasta lo que conocemos, esos 993 mil millones de años luz. Él publica su hipótesis del átomo primitivo o del huevo cósmico en 1927. Esta es la portada de la revista en la que él la imprime en lengua francesa. Bueno, aquí está de nuevo las ecuaciones de Einstein, que la original es la de arriba, la que sigue se le añade, esa es lo que añade Friedman, que llama constante cosmológica, o se le añade más bien Einstein primero, de modo que con esta constante cosmológica que está en rojo, el universo permaneciera estático. Y luego con lo que conocemos hoy, se le agrega otro componente de algo que conocemos actualmente que se llama energía oscura. Eso lo descubrió una señora llamada Vera Rubin. Ya vamos a ver qué es. Pues quien le da el nombre no es ni Einstein, ni Friedman, ni siquiera Lemaitre, sino que es un señor que se llama Fred Hoyle, que él sostenía que el universo era estático y estaba seguro de que el universo era estático y se murió convencido de que el universo es estático. Y él despectivamente en un programa de radio le llama a la teoría de Lemaitre ese tal Big Bang. Entonces ahí es de donde se origina el nombre de Big Bang. Sin embargo, un astrofísico estadounidense llamado Edwin Hubble asiste a una reunión de astrofísicos, me parece que en Bélgica, y allí escucha la teoría de Lemaitre del átomo primitivo y de la expansión del universo. Entonces, él se propone demostrar que efectivamente el universo está en expansión, como lo decía Lemaitre, y él utiliza el telescopio más grande del mundo en ese momento, que es el telescopio de Mount Wilson, y mide las velocidades de unas nubecitas que se veían en el cielo que parecían
nubes, pero que realmente él descubre que están mucho más lejos de la Vía Láctea. O sea, a inicios, eso fue en 1929, eso significa que a inicios del siglo XX, la humanidad creía que el universo solo era la Vía Láctea y que todo estaba ahí adentro, ¿verdad? Que ese era todo el universo. Y Hubble demuestra que esas nubecitas opacas que se miraban en el cielo realmente eran otras galaxias y que estaban a grandes distancias muy lejos de nuestra galaxia. Y entonces él, con su demostración, con sus cálculos, amplía el tamaño del universo de nuestra galaxia a un universo muchísimo más grande. Bien, ¿qué es la teoría del Big Bang? ¿Verdad? Como propuso Lemaitre, que en el momento del Big Bang todo el universo estaba concentrado en el interior de una burbuja 1000 veces más pequeña que la cabeza de un alfiler y que esa burbujita era más caliente y más densa que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Se ha estimado que sería de 141 millones de billones de grados. Es una cosa exageradamente caliente. Pero que en un lapso de tiempo extraordinario de 10 a la menos 35 segundos, esa burbujita se expande violentamente alcanzando el tamaño de nuestra galaxia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuánto dijimos que mide la Vía Láctea? 120.000 años luz. En ese momento, entonces, la teoría del Big Bang dice que en ese momento el tiempo, el espacio y la materia comenzarían a existir, ¿verdad? Ahí nacería el universo que conocemos. Entonces, no es una explosión, sino que es una expansión. Entonces, se expandiría desde el momento del Big Bang el huevito cósmico, ¿verdad? Se expandiría al tamaño de nuestra galaxia y seguiría en expansión hasta lo que conocemos hoy en día, que mostramos en el video anterior. ¿Cómo nos enteramos de que el universo tiene ese tamaño? ¿Verdad? Eso lo descubrimos a través de unas sondas colocadas en el espacio en unos lugares que se llaman puntos lagrangianos, que toman la radiación de todo el universo y eso se le llama fondo cósmico de microondas. Vamos a ver otro video donde se explica cómo se hizo, ¿verdad? Esta es una de esas sondas que se llama Planck, en honor a un físico alemán llamado Max Planck, y se colocó en órbita alrededor de la Tierra entre los años, perdón, en un punto lagrangiano entre los años 2009 a 2013. Entonces vean cómo barre todo el universo, todo el espacio visible, y luego crea un mapa de todo ese universo que le tomó Planck, tuvo que separarse en capas y separar la radiación propia de la Vía Láctea, de la radiación propia de las galaxias y de las estrellas, y separar y dejar solamente una radiación que está en todas dimensiones, en todas direcciones, que eso es la radiación que quedó de la expansión del Big Bang. O sea, el Big Bang se puede ver en esta imagen. Esta imagen lo que estamos viendo es la radiación que emitió el Big Bang hasta el tamaño que tiene hoy en día el universo. Entonces está en todas direcciones esta radiación, la podemos ver en cualquier dirección que apuntemos y porque hay unos puntos rojos y otros azules. Los puntos rojos son los puntos donde la temperatura es ligeramente mayor y los puntos más azules es donde es más frío. Entonces, en los puntos más fríos es donde están las galaxias, o sea, es donde se formaron las galaxias. Y los puntos más calientes son ligeramente más calientes, solo por unas milésimas de grado. Entonces, esta imagen muestra cómo esa radiación se originó en el Big Bang y se ha ido extendiendo. Y además, el Big Bang, voy a retroceder un poquito.
Ven, estas líneas azules, estas ondas azules que ven aquí es lo que llamamos ondas gravitacionales, que serían ondas provocadas por la misma expansión del Big Bang y que han viajado a lo largo del tiempo. Más o menos se estima que el universo tiene 15.000 millones de años. Está entre 13.780 a 15.000 millones de años. Y que esas ondas gravitacionales originadas por esa fuerte expansión han viajado a lo largo del tiempo y se pueden ver hoy en día. Me parece que aún no hemos desarrollado suficiente la tecnología para hacer un mapa de esas ondas gravitacionales. Entonces, esta imagen lo que nos dice es la edad, el tamaño y el contenido del universo. En el 2013 fue cuando se liberaron, se publicaron los datos del telescopio Planck, y de esos datos se midió que la cantidad de materia como ordinaria de la que formamos parte nosotros, las estrellas, las galaxias, el gas, el polvo, todo lo que conocemos como materia ordinaria, que se llama materia bariónica, es solo el 5% del universo. Hay otra materia que se llama materia oscura, que la midió la señora Vera Rubin por primera vez, que se encuentra rodeando a las galaxias, como formando un halo y conteniendo a las galaxias. Se llama materia oscura y eso es el 27% del universo. Y el resto se llama energía oscura porque no se sabe qué es. Se cree que es una presión negativa, que es lo que provoca la expansión del universo, y eso es el 68% del universo. Como me dijo alguien una vez, esa es la medida de nuestra ignorancia. Entonces aquí vemos en estas diapositivas, vemos pasar la evolución del universo como la propuso Friedman, ¿verdad? Como de 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang se formó la radiación cósmica de fondo, después a un segundo ya tenemos algunas estructuras y eso va evolucionando hasta llegar a 380.000 años después del Big Bang. Ahí tenemos la imagen que tomó el telescopio Planck, es esta, de 380.000 años después del Big Bang. Y eso, cómo fue evolucionando hasta llegar a la forma que tiene el universo actual. Entonces vemos las diferentes capas que se fueron separando del Planck. Esta capa que ven acá es una capa que muestra un mapa de los campos magnéticos en el universo, que están concentrados en las galaxias principalmente. Esta es la imagen de la radiación cósmica de fondo. Este es un mapa de la polaridad, de cómo varía, digamos, la dirección de la luz en el universo. Esto es lo que llamamos la constante de expansión del universo, como el Planck restringió esa constante de expansión del universo a un valor entre 65 a 75 kilómetros por segundo por megaparsec. Megaparsec es una unidad de distancia. Bien. Entonces, continuando con la presentación, estos señores llamados George Gamow, el de la izquierda, y Hans Bethe, el de la derecha, eran astrofísicos y Bethe era el alumno de Gamow cuando estudiaba su doctorado en la Universidad de Princeton. Entonces, Bethe creía en la teoría de la expansión del universo y del Big Bang, y él desarrolló su tesis doctoral para explicar cómo la formación de partículas más pequeñas durante la fase de enfriamiento después del Big Bang van predeciendo o provocando o causando lo que se llama la radiación cósmica de fondo.
Entonces, en ese momento no existía el telescopio Planck, no se había medido. Él lo desarrolló en forma teórica en su tesis y no tenían la tecnología para demostrarlo todavía observacionalmente. Pero ocurrió que unos señores cerca de la ciudad de Nueva York construyeron un telescopio, no un telescopio para ellos, sino que era una antena de microondas que les había encargado la compañía Bell. Y cuando ellos estaban probando su antena, registraron un ruido extraño que les alteraba la señal que ellos estaban midiendo. Y empezaron a buscar si habían pájaros, si era el ruido de la ciudad de Nueva York, pero no era el ruido de la ciudad ni eran los pájaros, porque a cualquier dirección que apuntaran, ahí estaba siempre ese ruido. Entonces ellos de forma accidental descubren la radiación cósmica de fondo de microondas y descubren que está en longitudes de onda de microondas. Por este descubrimiento, ellos reciben el Premio Nobel de Física en 1978. Entonces, esta radiación la podríamos comparar, no es lo mismo, pero es solo un paralelismo, a una noche nublada en la que uno ve la parte inferior de las nubes, pero la luz está ahí atrás, ¿verdad? Entonces lo que ve uno es como la luz dispersa que las nubes han dispersado y no vemos la radiación directamente. Más o menos esa es la idea de la radiación cósmica después del Big Bang, que se ha ido dispersando al ir chocando con las partículas en lo que ha ido viajando esa luz desde el Big Bang hasta nosotros. Entonces lo que vemos es una luz dispersa y difusa. Bien, ¿cómo se produjo esa luz? Entonces, cuando se produce la expansión de todo lo que hay en el universo y de un punto pequeñísimo al tamaño de la Vía Láctea, eso todavía serían como más partículas, lo que se llaman partículas virtuales. No sé si ustedes han oído hablar de las partículas y las antipartículas. Una partícula pueden ser los electrones o los protones que forman los átomos y su antipartícula, digamos la antipartícula del protón sería el antiprotón y la antipartícula del electrón se llama positrón. ¿Y qué pasa con estas partículas antipartículas? Cuando chocan, se convierten en energía, es decir, se aniquilan mutuamente y se convierten en energía. Entonces, un señor llamado Werner Heisenberg propuso que el espacio podía producir partículas y antipartículas de forma rápida y que aparecerían y desaparecerían, pero que en las inmediaciones del agujero cósmico, perdón, del Big Bang, de la primera formación de partículas en el Big Bang, unas se permanecerían y otras desaparecerían. Y sucede que quedó más partículas que antipartículas. Hoy en día lo que conocemos son las partículas. Y las antipartículas realmente se encuentran muy pocas en el universo. No sabemos por qué, pero existieron o sobrevivieron más partículas que antipartículas. Al inicio estarían muy juntas unas con las otras, de modo que la luz lo que haría sería lo que sucede dentro de las nubes. Chocaría con las partículas de agua, de vapor de agua que hay en las nubes, pero en este caso serían la luz contra las partículas originadas por el Big Bang. Entonces, la luz no podía salir de allí. Y a esa era se le llama la edad oscura del universo, porque la luz existía, pero andaba chocando contra las partículas que habían ahí hasta que eso se expandió lo suficiente para dejar que la luz saliera y pudiera viajar en línea recta hasta llegar al momento que conocemos. Entonces la luz, al viajar por un espacio que se está expandiendo, pasa de en forma de ondas, la luz se comporta como una onda, y pasaría de ondas muy cortas y se iría expandiendo hasta llegar a ondas más grandes, más anchas, que son las microondas que conocemos del Big Bang. Empezarían con
Probablemente ondas de infrarrojo. El tamaño de una onda de infrarrojo es más o menos el tamaño de la punta de una aguja. Y el tamaño de las microondas puede ir desde el tamaño de una mariposa hasta el tamaño del ser humano. Las ondas de radio ya sería como el tamaño de un edificio e incluso de una montaña. Entonces, por eso se ha construido el telescopio espacial James Webb, que detecta luz infrarroja, porque se quiere ver más allá todavía de lo que vio el telescopio Planck. Entonces queremos ver el inicio del Big Bang. Bien. Entonces, como dijimos al inicio, se formarían partículas, electrones, protones, los quarks que mencioné, que tienen 10 a la menos 18 metros, como los electrones, y los protones es la unión de 3 quarks. Entonces, el protón es un poco más grande, 10 a la menos 15 metros, que unidos a los neutrones forman los núcleos de los átomos. Entonces, en esa expansión inicial, también se produciría un enfriamiento, ¿verdad? Al irse expandiendo, se iría enfriando de ese calor tan terrible inicial. Se redujo más o menos en 1.000 millones de grados la temperatura inicial y al bajar esa temperatura se formarían los núcleos de los átomos y esos núcleos a la vez atraparían electrones y al atrapar electrones facilitarían que la luz saliese de esa sopa de partículas inicial. Después de 380.000 años, la temperatura descendería hasta más o menos unos 3.000 grados y entonces el universo se llenaría de nubes de gas, de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros, como lo propuso Bethe en su tesis doctoral. Luego, esas partículas a lo largo de millones de años atraerían otras partículas y se formaría grupos de partículas de gas que luego se irían haciendo más densas y más densas y estaría ganando la fuerza de gravedad que atraería unas partículas hacia otras. Después de 100 millones de años se formaría, después del Big Bang, el gas se calienta por la fuerza de la gravedad que atrae más partículas y más partículas. Eso es como golpear una piedra con un martillo, ¿verdad? Se calentaría con los golpes, en este caso con la gravedad, y alcanzaría suficiente densidad de materia y suficiente energía para dar origen a las primeras estrellas. Entonces, aquí hacemos un repaso de las diferentes etapas. Primero, cuando se formarían las partículas, eso se le llama la edad de la reionización. Después se formarían estrellas y gas. Después esas estrellas se juntarían unas con otras y formarían cúmulos de estrellas. Posteriormente se formarían galaxias y finalmente el universo. A esto se le llama ya el fin de la reionización. Entonces es como tener un flipbook de galaxias a través del tiempo, ¿verdad? Vamos de las galaxias más distantes o galaxias primitivas hasta las galaxias que vemos hoy en día. Estas son imágenes del telescopio espacial Hubble que nos muestra galaxias de hace 2.000 millones de años, son las que tenemos a la derecha, galaxias de hace 5.000 millones de años, galaxias de 9.000 millones de años y las galaxias de hoy en día que tienen 14.000 millones de años, más o menos. Esta es una de las famosas fotografías que las primeras que lanzó el telescopio James Webb. Es una imagen del universo antiguo con mucha más resolución del telescopio espacial Hubble. Ven la diferencia, es mucho más nítida, se aprecian mejor los detalles y nos muestra un cúmulo de galaxias en lo que se llama una lente gravitacional. ¿Qué es una lente gravitacional? Al haber una gran masa en el centro, vemos aquí, esta es una galaxia enorme que está ahí en el centro. Esa masa hace las veces de un lente, se convierte como un lente. Entonces, la luz que viene de atrás de la galaxia es como desviada de la galaxia, entonces no se ve
directamente lo que está atrás, sino que lo que está atrás se refleja en estos arcos que vemos alrededor. Entonces esos arcos lo que nos muestran son los objetos que están atrás de la galaxia, ¿verdad? Que se ven reflejados hacia afuera de esa galaxia. Esta es una imagen bastante primitiva que nos muestra que las galaxias aquí están muy bien formadas, ¿verdad? A una etapa temprana del universo se ve que ya las galaxias están muy bien formadas. Entonces es una comparación entre la imagen del James Webb y a la derecha la misma imagen tomada por el telescopio Hubble. Entonces se ve la mejora en resolución y nitidez de las imágenes. Esas pequeñas galaxias que se formaran en ese universo primitivo estaban mucho más cerca unas de las otras de las galaxias que tenemos hoy en día, que están mucho más alejadas unas de las otras. Por lo mismo que ocurrió la expansión del universo. Entonces, como estaban muy cerca, era muy fácil que unas chocaran contra las otras. Entonces, ahí había muchísimo movimiento, estaban muy cerca, entonces se juntaban y al chocar unas con las otras se fusionaban y se formarían galaxias cada vez más grandes. Por eso es que nuestra galaxia se cree que es el resultado de la fusión de galaxias más pequeñas. De hecho, hay galaxias pequeñitas que están orbitando a nuestra galaxia y esas galaxias pequeñitas van a venir a chocar con la Vía Láctea en algún momento. Aquí vemos una fotografía de la colisión de dos galaxias, es una fotografía real. Ahí las vemos cómo están colisionando y cómo tienen sus núcleos bien diferenciados, cómo se van a ir fusionando hasta ser una sola. Bien, ya nos queda poquito tiempo. Hay dos teorías que sostienen el modelo del Big Bang. Una es la teoría general de la relatividad, que ya la mencionamos, y la otra se llama el principio cosmológico. ¿Qué son estas teorías? La teoría general de la gravedad la formuló Albert Einstein en 1915. En ese momento, él pensó que las masas deforman el espacio y el tiempo a su alrededor, así como si el espacio fuese, lo podemos imaginar como una tela o una malla de tenis, y colocamos ahí las masas, como si colocásemos ahí una pelota de ping pong y a la par una pelota de básquet. Entonces veríamos que la pelota más grande deforma más la tela. Entonces así es el universo, es como una tela. Entonces así lo imaginó Albert Einstein, ¿verdad? Que el universo se deforma por efecto de las masas que contiene. Entonces el universo realmente es eso, eso se le llama el espacio-tiempo. Decía un físico llamado John Wheeler, lo decía de esta manera: la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Entonces esa curvatura del espacio también ocurre en nuestro sistema solar. El Sol sería la pelota más grande que deforma más el espacio a su alrededor, y como ese espacio está deformado, imagínense si yo lanzo una canica, entonces la canica va a tender a irse para adentro, ¿verdad? Del hueco que forma la pelota más grande. Pero ¿por qué los planetas no caen adentro del Sol? ¿Por qué nuestra Tierra no cae dentro del Sol? Porque está moviéndose a una velocidad suficientemente rápida para producir una fuerza opuesta a la fuerza con la que jala la pelota grande, y esa fuerza opuesta se llama fuerza centrípeta. Esa fuerza apunta hacia afuera en virtud de el giro que hace alrededor del Sol, el planeta. Eso es como cuando uno se sube a estas ruedas de las ferias, estos como carritos o como uno siente como que al girar uno queda presionado contra el respaldar del asiento. Esa fuerza que uno siente contra el respaldar es la fuerza centrípeta, que es la que empuja hacia afuera en contra de la fuerza de gravedad que jala hacia el centro. En este caso, lo que nos jala hacia el centro es la rotación, el movimiento del carro.
Bien, el principio cosmológico lo que dice es que la materia en el universo es homogénea e isotrópica. ¿Qué significa isotrópica? Que en cualquier dirección que veamos va a tener las mismas propiedades. Y eso cuando se promedia a grandes escalas. Pero sucede que los descubrimientos del telescopio Planck muestran que el universo no es tan homogéneo ni es tan isotrópico realmente, sino que hay zonas en las que hay más densidad, como esta que ven por acá. Hay más densidad de galaxias que en otras, ¿verdad? Entonces eso cuestiona un poco la teoría de la inflación y abre para seguir estudiando y seguir buscando explicaciones a eso. Entonces el universo, si lo dividimos en hemisferios, en un hemisferio es diferente del otro, ¿verdad? No son iguales. La distribución de temperaturas sí es más o menos uniforme, la temperatura de la radiación cósmica de fondo, y eso apoya ese principio cosmológico y apoya la idea de que esa expansión fue tan violenta que realmente al ser tan violenta uniformizó todo, ¿verdad? Todo salió bastante uniforme por ser una expansión violenta. Eso todavía es cuestionable, ¿verdad? Todavía no está totalmente comprobado que existió esa expansión. Ok, entonces esa falta de homogeneidad es debido a que hay una distribución de materia desigual, ¿verdad? No está igualmente distribuida la materia. Sin embargo, en su promedio, al calcular la masa total del universo entre el volumen total del universo, podemos calcular la densidad. Y al calcular la densidad del universo, podemos decir cuál es la forma del universo. Entonces hay tres posibilidades de universo. Si el universo es cerrado, como la figura que vemos ahí, es porque la densidad crítica del universo o la densidad del universo es mayor que una densidad que en las ecuaciones de Einstein se llama densidad crítica. Si fuese así, el universo sería cerrado, como lo vemos en la figura. Si la densidad del universo fuera menor a la densidad crítica de las ecuaciones de Einstein, entonces el universo sería como una papita de Pringle, así como lo vemos en la figurita. En cambio, si la densidad del universo medida es igual a la densidad crítica de Einstein, el universo es plano. Y sucede que las mediciones de Planck nos indican que el universo es plano. ¿Y por qué será que el universo es plano? Pues pueden haber varios motivos. O el universo es físicamente así plano realmente, o lo que alcanzamos a ver es solo un pedacito de un universo mucho más grande. Así como nosotros vemos donde estamos parados, nos parece que el suelo es plano y realmente la Tierra es esférica, ¿verdad? Porque no alcanzamos a ver toda la Tierra con nuestros propios ojos. Entonces puede ser que eso es lo que esté pasando, ¿verdad? Que lo que alcanzamos a ver es tan poquito que nos parece que el universo es plano. Bien, entonces nos movimos desde un punto pequeñito, ¿verdad? Que se expandió bruscamente, ¿verdad? En un tiempo muy pequeño hasta ser nuestra Vía Láctea, el tamaño de nuestra Vía Láctea, y eso después se fue y formar una sopa de partículas que luego se expandió más y luego liberó la luz, permitió que saliese la luz, y luego se fueron formando, como dijimos, las estrellas de la galaxia hasta formar este universo plano que vemos hoy en día, ¿verdad? A este universo se le llama el universo, el modelo del universo de materia fría y oscura, porque lo que domina es la energía fría y la materia, la energía oscura y la materia oscura. Bien, vamos a dejar acá. Si tienen preguntas, que deben tener muchas preguntas, entonces pueden hacerlas ahora. Yo puedo regresar atrás si gustan ver algo otra vez.
Muchas gracias, doctora Ibelice, realmente interesante. Así que abrimos espacio a los estudiantes o cualquier persona que nos esté viendo también desde Facebook a escribir en el chat cualquier pregunta que quieran realizarle a la doctora. Así que ahora es el espacio. Bueno, para empezar, yo tengo una pregunta que nos llega Ujú. a través del chat. Dado que la teoría se postuló cuando la tecnología no estaba muy avanzada, desde su quehacer investigativo y como experta en estos temas, me gustaría saber que nos hablara sobre las maneras en cómo el avance de la tecnología ha contribuido a demostrarla y también que nos comente un poco más del equipo que se necesita y qué países cuentan con esta tecnología. Bien, bueno, pues el Planck es una de esas tecnologías, ¿verdad? El telescopio Planck. Y antes de él hubieron otros dos telescopios, el COBE y el WMAP, ya habían medido la radiación cósmica de fondo de microondas. Entonces tenemos em, desde Robert Wilson y Penzias, que hicieron esa antena de microondas, ya ahí ya midieron la radiación cósmica de fondo, ¿verdad? Estamos hablando de más o menos los años 60. Y hoy en día el telescopio Planck está midiendo de nuevo la radiación cósmica de fondo y está sacando resultados que arrojan todavía más preguntas, ¿verdad? Y que llevan a hacer más investigación para explicar más, sobre todo la teoría de la inflación. Lo que sí está comprobado es que el universo está en expansión, ¿verdad? Eso es segurísimo, está en expansión. El cómo se produjo esa expansión inicial es lo que todavía está en debate. Y bueno, otras tecnologías también, hay otros observatorios de ondas gravitacionales que en la medida en que se vayan desarrollando las tecnologías de las ondas gravitacionales, vamos a tener mucha más información del Big Bang, porque las ondas gravitacionales vienen del Big Bang. Entonces, cuando lleguemos a lograr hacer mapas de las ondas gravitacionales, vamos a poder retroceder y ver un poco más sobre ese momento del Big Bang. El Big Bang en sí probablemente nunca lo veamos, pero por lo menos acercarnos un poco más a ese momento. Entonces está el telescopio LIGO, que está midiendo ya ondas gravitacionales, ya midió la fusión de agujeros negros. Es un evento de una fuerza gravitacional enorme, produce ondas gravitacionales muy fuertes, y ese ya se logró medir con LIGO. Eh, de, Y luego hay otro telescopio de ondas gravitacionales en Tierra, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero que está trabajando a la par con Planck, ¿verdad? Es un telescopio europeo que también va a medir ondas gravitacionales. Excelente, muchas gracias. También nos preguntan sobre si en Honduras hay muchos estudiantes interesados en lo que es este tema y si se está realizando algún tipo de investigación en este tema o colaborando con Sí, otros países en el extranjero. sí. Bueno, tenemos en la Universidad Nacional la carrera de física y la carrera de astrofísica. En astrofísica tenemos más de 200 estudiantes. De ellos ya algunos se han graduado y algunos ya han salido incluso a estudiar maestrías. Una pronto se va a ir a estudiar doctorado. Los docentes, algunos hemos estudiado doctorado también. Y en el tema de cosmología realmente es poca la gente, pero sí hay. Tenemos en el departamento de física un investigador que trabaja en teoría de cuerdas, que hizo su maestría y doctorado en México y trabaja con un grupo de México y con un grupo internacional donde están los investigadores más representativos en el campo de la teoría de cuerdas, que es otra teoría sobre cómo es el universo, que dice que que también propone este universo plano.
Y luego tenemos estudiantes que han estudiado, han trabajado precisamente con telescopios en España que estudian la radiación cósmica de fondo. Tenemos uno recién venido de España que hizo ese trabajo precisamente con un telescopio para medir radiación cósmica de fondo de microondas. Y otros de la carrera de física que también están trabajando sobre estos temas. Entonces sí, la ventaja de la astrofísica es que es global. Entonces tenemos muchas relaciones entre profesionales de todas partes del mundo. Se puede trabajar con colaboraciones en grupos internacionales. Se puede entrar a formar parte de grupos internacionales y trabajar en estos temas. Perfecto, muchas gracias, doctora. Creo que teníamos una mano levantada de Ethan Oliva. Ethan, si puede abrir su micrófono y hacer la Sí, sí. pregunta. Tengo una pregunta. Ah, Sí, adelante. bueno, vi que habían como galaxias más antiguas y otras más modernas. Yo Ujú, quería saber cómo se sabe cómo es una galaxia antigua o cómo es una moderna, o sea, cuál es la diferencia entre cada una. ujú. Ok, ahora les explico. Bien, lo que se hace es apuntar los telescopios a puntos del cielo aparentemente vacíos, o sea, puntos que a uno le parece que están oscuros. Voy a mostrar el mapa, por acá estaba atrás. Ah, no, adelante. Este. Entonces, por aquí, por ejemplo, nos parece que hay puntos que no tienen nada, ¿verdad? Entonces, se apunta el telescopio y se deja allí varios días apuntando al mismo punto, de modo que entre más tiempo esté, más luz se recoge. Los telescopios son como un balde de agua. Entre más grande es el balde, más agua recogemos, ¿verdad? Y entre más tiempo dejemos un chorro de agua caer, más se va a llenar el balde. Entonces, los telescopios por eso los buscamos hacer lo más grandes posibles, porque entre más grandes, más luz van a recoger. El James Webb tiene un diámetro de 6 metros más o menos, y de esa manera puede recoger más luz, y al apuntarle hacia un mismo punto, va recogiendo más luz, más luz, más luz. Entonces va más hacia atrás en el espacio. Entre más luz recoge, recoge luz de más lejos. Recordemos que la luz es muy rápida, pero las distancias son muy grandes. Entonces demora tiempo en viajar la luz de una estrella a otra estrella. Por ejemplo, la estrella de Alpha Centauri está a más o menos 1.6 años luz del Sol. Entonces, cuando sale la luz de Alpha Centauri, para llegar hasta nosotros tarda 1.6 años. Entre más lejos está el objeto, más va a demorar en llegar su luz a nosotros. Entonces, al apuntar a un mismo punto durante bastante tiempo, nos aseguramos de ir más hacia atrás, más hacia atrás, más hacia atrás. Entonces, lo que vemos cuando llega la luz acá es cómo era ese objeto eh, en lo que tardó en llegar a nosotros. Por ejemplo, si estamos viendo en este momento Alpha Centauri, lo que vemos lo que ven nuestros ojos es la luz que llegó a nosotros, pero esa luz tardó 1.6 años en llegar. Entonces, la imagen que estamos viendo es de cómo era ese objeto hace 1.6 años. Si estamos viendo hacia una galaxia que está a 1.000 millones de años luz de nosotros, entonces la imagen que estamos viendo en este momento es como era ese objeto hace 1.000 millones de años. O sea que siempre vamos a ver los objetos en el pasado, no los vamos a ver en el presente. Entonces lo que hacemos es como arqueología en el espacio. No sé si se entiende así. Sí, sí, sí. Entonces va a ser tan antiguo según cuánto tiempo apuntemos el telescopio a ese punto. ¿Alguna otra pregunta?
No sé si alguien más se anima. Si no se entendió algo, me preguntan con Aquí confianza. tenemos de Steven Gutiérrez. Sí. Buen día, primero que todo, y solo tenía una duda. Sí. ¿Qué avances científicos recientes han contribuido a nuestro entendimiento actual del Big Bang? Bueno, avances científicos recientes, pues tenemos em, esta imagen de la radiación cósmica de fondo de microondas. Tenemos la medición de las ondas gravitacionales. También tenemos la imagen del horizonte de eventos del agujero negro de la galaxia M87 y de nuestra galaxia, que confirman la teoría de la relatividad. Tenemos todas las misiones que están midiendo, por ejemplo, explosiones de supernovas. Las supernova es la explosión de una estrella cuando se muere, una estrella muy grande, por lo menos 8 veces más grande que el Sol. Cuando explota y muere, esa explosión de supernova nos da indicios de la edad del universo también. ¿Qué más tenemos? Bueno, las ondas gravitacionales, ya las mencioné. También nos están dando información tanto de la teoría general de la relatividad, de la forma y el tamaño del universo, y el hecho de que también la mayor parte de los elementos que hay en el universo son hidrógeno, helio y litio, son los elementos más ligeros que hay, ¿verdad? El hidrógeno, el helio y el litio, y eso viene a apoyar el modelo del Big Bang, porque es lógico que si se formó el Big Bang a partir de partículas muy pequeñitas, que lo más abundante que haya son los elementos más ligeros, ¿verdad? Eso se le llama la reionización. Muchas gracias, doctora. Tenemos preguntas de Diego Núñez y luego Andrea. Diego. Adelante. Entonces, ok, si fuéramos a ver algún planeta que fuera habitable, pero que está a miles de años luz, no podríamos saber si hay vida en ese planeta hasta que pasen los años luz, ¿o no? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Esa es la dificultad, ¿verdad? Para encontrar vida en otros planetas, que tarda la luz en llegar de esos objetos a nosotros, ¿verdad? De hecho, el James Webb, otro de los objetivos por el que se construyó el James Webb es uno, llegar un poco más cerca del Big Bang, y lo otro es encontrar vida en otros planetas. Y ir encontrando más planetas en otras estrellas. Entonces, ha medido el James Webb las atmósferas, los elementos químicos de las atmósferas de los planetas. Ha encontrado planetas que tienen moléculas orgánicas, y las moléculas orgánicas son las que están formadas por carbón, que tienen como base el carbón, y esas son necesarias para que haya vida como la nuestra. Entonces, al buscar esas moléculas orgánicas, lo que estamos buscando es probabilidades de vida. Para que haya vida en un planeta, se requieren varias cosas. Una, que haya agua líquida. Dos, que hayan moléculas orgánicas. Tres, que esté en una zona en relación a su estrella que se llama zona habitable. Es decir, que hay una franja de distancia respecto a una estrella en la que se puede sobrevivir, ¿verdad? Nosotros no podríamos vivir en Mercurio, por ejemplo, por las altas temperaturas, ni en Venus tampoco por las altas temperaturas, como tampoco podríamos vivir en Júpiter, que está mucho más lejos del Sol, ¿verdad? Y que además es un planeta de gas, formado por gas y líquido. Entonces se necesita estar en una zona llamada zona habitable para que pueda haber vida. Entonces se busca que hayan estos tres elementos en un planeta, y se enfoca la búsqueda de vida en ese tipo de planetas.
Yo justo la próxima semana voy a estar en un evento del Instituto del Telescopio Espacial Hubble que van a participar los científicos más destacados, pues ahí vamos a enterarnos de lo más novedoso que haya en el descubrimiento de planetas habitables. Y eso también dificulta la comunicación si hay vida inteligente, por lo que tarda en llegar una señal de radio hasta otro planeta y luego esa señal en regresar a nosotros, ¿verdad? Por eso es tan difícil determinar si hay vida inteligente. Todavía no encontramos vida como la nuestra, ¿verdad? Y aún más vida inteligente. Gracias, doctora. Ahora damos paso a Andrea y luego Daria. ¿Existía el tiempo como tal, el tiempo y espacio como tal antes del Big Bang? Perdón, no oí bien. ¿Sí podría repetir la pregunta? ¿Existía el tiempo y espacio como tal antes del Big Bang? Ah, excelente pregunta. Sí, ese es uno de los debates que hay hoy en día. Algunos cosmólogos han propuesto, partiendo de que esta expansión tan violenta y tan corta va en contra de las leyes de la física, tal vez no tanto, porque sí se dice que el espacio sí puede expandirse más rápido que la luz. La materia, o sea, nada puede viajar más rápido que la luz en el espacio, pero el espacio en sí mismo sí podría expandirse más rápido que la luz. Sin embargo, algunos no están muy de acuerdo con esa expansión, esa teoría de la expansión, y lo que han propuesto es que lo que pudo haber ocurrido es que un universo anterior pudo haber colapsado hacia adentro, ¿verdad? En lo que se llama el Big Crunch, ¿verdad? La gran contracción, y que le podría pasar a nuestro universo en algún momento, dejar de expandirse y empezar a contraerse y volver al punto inicial. Entonces, que al haber un Big Crunch, toda la materia vuelve a un espacio muy pequeñito y de ahí vuelve a expandirse, ¿verdad? Entonces, esa es otra propuesta, ¿verdad? Que pudo haber sido esto, ¿verdad? Que un universo se contrajo y luego volvió a expandirse. Y al golpear contra sí mismo, ¿verdad? Al chocar contra sí mismo, ese choque violento también provocaría luego una nueva expansión. Eso es lo que ocurre en las estrellas. Las estrellas grandes, las que explotan como supernova, primero se expanden y se vuelven más grandes, pero luego se vuelven tan inestables que estallan, pero las capas externas van hacia afuera, pero lo de adentro se contrae debido a que la fuerza de gravedad jala hacia el centro y se convierte en una estrella más pequeñita llamada pulsar o estrella de neutrones. Entonces, que algo así podría haber ocurrido con todo el universo. Esa es una propuesta, pero no hay ninguna evidencia, ¿verdad? Eso es solo una propuesta teórica como para tratar de explicar el porqué de esta expansión tan acelerada. Excelente pregunta, porque entonces sí pudo haber existido el tiempo desde antes, no necesariamente desde el Big Bang, pero no lo sabemos, ¿verdad? Todavía no lo sabemos. Muchas gracias, doctora. Darien, si quiere decir su pregunta. Buenos días. Mi pregunta está relacionada con la de Diego Núñez. Con lo del tiempo que la luz que tarda muchos años en llegar. Bueno, estaba planteándome un escenario que en dado caso que hubieran unos seres extraplanetarios, digamos, quisieran ver a la Tierra, digamos,
y su planeta está muchos millones de años luz de nosotros, pero lograran ver la Tierra, ellos, ellos estuvieran viendo imágenes pasadas de lo que estaba pasando en la Tierra, como, digamos, estuvieran viendo seres pasados a nosotros. Es correcto. Podrían estar viendo la época de los dinosaurios, diríamos, en este momento. Si estuvieran en un planeta muy alejado de nosotros, digamos que los dinosaurios son de hace millones de años, ¿verdad? Atrás. Entonces tendría que estar en un planeta a millones de años luz de nosotros. Al estar a millones de años luz de nosotros, lo que alcanzarían a ver si tuvieran la tecnología para ver en detalle toda la superficie de la Tierra, estarán viendo la era de los dinosaurios. Muy buena pregunta. Buen razonamiento. Muy interesante, doctora. Tenemos una pregunta en el chat también de Yaneli. Ahora la leo. ¿Qué tan importantes fueron los aportes de Einstein para demostrar esta teoría? Y me gustaría personalmente añadir también a un poquito de Vera Rubin, que sabemos que también fue Muy una bien. científica mujer y pues que nos cuente un poco sobre esto. Sobre ella. Muy bien. Bien, de hecho, lo mencioné al inicio, lo de la teoría general de la relatividad. Estas ecuaciones que desarrolla Einstein, las desarrolla para explicar esa geometría del espacio-tiempo, ¿verdad? De cómo se comporta la materia en el espacio, cómo deforma la materia el espacio y eso cómo afecta al tiempo, porque también afecta al tiempo. Cuando estamos cerca de una masa muy grande, el tiempo transcurre más despacio que si estamos en un lugar donde hay una masa mucho más pequeña. Entonces, eso se explica con una famosa paradoja que se llama la paradoja de los gemelos, que si hubiesen dos gemelos y uno de ellos se subiese a una nave espacial y pudiese viajar a gran distancia y regresar, él regresaría joven porque estaría lejos de la gravedad de la Tierra y el otro lo encontraría viejo porque él es el que se quedó en la Tierra, para él el tiempo transcurre más rápido, perdón, es más rápido. El que se queda, entonces, para él pasa el tiempo más rápido, y entonces lo encontraría más viejo, ¿verdad? Ese sería el efecto de estar cerca de una masa y estar lejos de ella, ¿verdad? Para el que está lejos, el tiempo transcurre más despacio y para los que están en la Tierra transcurre más rápido. Más rápido, sí. Entonces, eso es la teoría general de la relatividad. Nos habla de la forma del espacio, nos habla de cómo cambia el tiempo en presencia de las masas, y nos habla de la forma del espacio, ¿verdad? Nos dice cómo es el espacio y con el añadido de Friedman, que ese espacio puede evolucionar, ¿verdad? A diferencia de como lo había planteado Einstein, que después Einstein rectificó y dijo que estaba de acuerdo, ¿verdad? Que sí. La evidencia que encontró Edwin Hubble mostraba que el universo está en expansión y que se mueve, ¿verdad? Que es dinámico y que evoluciona. Y luego, Vera Rubin fue una astrofísica estadounidense que ella estudió en una universidad en Estados Unidos, no me acuerdo si fue la de Princeton, en una universidad muy prestigiosa, se graduó como astrofísica, siendo la única mujer estudiando eso en aquel tiempo. Luego trató de trabajar a inicios del siglo XX. A la mujer no se le reconocía su trabajo fuera de la casa. Entonces se le pagaba un sueldo muy bajo. Ella trabajando a la par de sus colegas hombres, inicialmente ni siquiera le daban un sueldo. Le daban la oportunidad de investigar, de trabajar con ellos, pero no le daban un sueldo. Posteriormente, ella en su trabajo observacional, ella hace un mapa de la luz de las galaxias, de cómo se comporta lo que se llama la curva de luz de las galaxias, y encuentra que después de que ya no habían estrellas, se veía del centro de la galaxia como que
había una masa en el centro muy clara. Después, lo que se esperaba era que esas masas disminuyeran. Al medir la masa, encontró que la masa no disminuía. O sea, la curva de luz nos permite calcular la masa de un objeto como una galaxia, y se veía que no disminuía esa masa. Entonces, a pesar de que con la luz que tenía, calculaba esa masa, la masa no disminuía. Entonces, ella dedujo que había algo que no producía luz que estaba ahí dentro de las galaxias. Y a eso se le llamó materia oscura, porque no reflejaba la luz. Hay una masa que está ahí, que se puede medir, pero que no refleja la luz. O sea que tiene que ser una masa diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces, se le llama materia oscura, se puede medir, está ahí, pero no se sabe qué es, ¿verdad? Los físicos de partículas en el CERN, por ejemplo, están tratando de descubrir qué es ese tipo de materia que no interacciona con la luz, y todavía está en investigación qué es, ¿verdad? Entonces fue ella, una astrofísica a la que no se le pagaba ni sueldo, ¿verdad? Que demostró, ¿verdad? Que siendo mujer podía hacer tanto o mejor trabajo que sus colegas hombres, ¿verdad? Entonces ella es la madre de la materia oscura, así como Lemaitre es el padre del Big Bang, y Hubble el padre de la expansión del universo, y Einstein el padre de la relatividad. Excelente, bastante interesante. Sí. Tenemos otra pregunta. ¿A qué oficina podría abocarse un estudiante con interés en estudiar una carrera universitaria en astronomía o astrofísica? Pues puede abocarse al Departamento de Astronomía y Astrofísica, que está en el edificio K1 de la UNA, o puede escribir también al correo electrónico de DAF, D-A-A-F, @una.edu.hn, que es el correo del Departamento de Astronomía y Astrofísica, o pueden escribirme a mí también para darles la información directamente por correo. Es ibelice.castillo@una.edu.hn. Sí. Estupendo. Muchas gracias, doctora. No sé si tenemos alguna última pregunta de los estudiantes. Si no, se las pueden dejar también a Flor, a la profesora Flor, y se las podemos trasladar a la doctora Ibelice. Sí que a mí yo tengo una curiosidad, es Sí. porque sobre lo de la teoría de los multiversos, no sé, igual Ah, a muchos aquí la hemos escuchado en algún ah, momento, y sí. quisiera saber qué dice la ciencia al respecto, o si es algo más de moda que se dice por las redes sociales, que tiene o no una validez científica. Ajá. Bueno, hay una parte científica que han propuesto algunos científicos, sobre todo los de teoría de cuerda, que en el momento del Big Bang, al producirse ese evento, que de ahí saldrían diferentes universos, como se ve en el esquema que tengo ahí, ¿verdad? Que podrían haber salido muchos universos y que el nuestro solo sea uno de ellos. Pero de eso no hay ninguna evidencia, ¿verdad? Es una propuesta teórica. De hecho, pues, la teoría de cuerda habla de 11 dimensiones, y, y es como la que más se aproxima, que pueden haber varios universos así paralelos uno con el otro, así como nuestro universo se midió que es plano, como que hayan otros paralelos al nuestro. Pero como digo, es una cuestión puramente teórica que no tiene ninguna evidencia observacional, una propuesta nada más. Y hay otra parte que es ciencia ficción, y también es tendencia de Hollywood, ¿verdad? Esto de que podían haber otros planetas, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, en el que habría un yo, uno igual a mí, que sería diferente en personalidad, y que tendría otra profesión, y que tendría otra vida diferente, pero eso sí ya es pura fantasía y ciencia ficción.
Entiendo, excelente. Y por último, antes de pasar a leer los agradecimientos, que son muchos, tanto en Facebook como en el chat, me gustaría saber si recomienda algún canal de YouTube, algún canal de TikTok o Instagram de divulgación científica de estos temas que los estudiantes pudiesen ver, o alguna película, libro, algún medio que ellos puedan, si tienen curiosidad por estos temas, sobre todo porque sabemos que actualmente muchas personas son divulgadoras, pero sí que es cierto que debemos procurar porque estemos viendo el contenido de personas que realmente se basan en hechos científicos para esta divulgación. Sí, bueno, primero voy a recomendar el local, ¿verdad? Que es la noche astronómica que tenemos en el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Todos los viernes a las 6 de la tarde pueden venir al observatorio, es abierta, es puertas abiertas a todo el mundo, es gratuito, y siempre se da una charla de estos temas, como la que les di hoy, de 6 a 7 de la noche en las instalaciones del observatorio, en el Salón Jorge Sade del edificio K1, y a las 7 después de la charla, si no está lloviendo, si el cielo lo permite, entonces se puede observar por telescopios, ¿verdad? Sacamos los telescopios para observar, observamos estrellas, observamos la luna, los planetas, cuando se puede, tal vez la Vía Láctea, si el cielo lo permite, cúmulos de estrellas, nebulosas. Entonces es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Aparte de la charla, ustedes se llevan observación, pueden tomar fotos incluso de lo que ven por el telescopio, entonces están altamente invitados, ¿verdad? Si les gustan estos temas. Y luego también te lo transmitimos por Facebook Live de la Facultad de Ciencias Espaciales. Buscan Facultad de Ciencias Espaciales de la UNAM y pueden ver la transmisión por Facebook también. Y luego canales de divulgación que me gustan mucho es Date un Blog, Quantum Fracture, de un señor, los dos son astrofísicos muy buenos. Está el robot de Platón también, es bastante bueno. Esos son mis tres favoritos, pero hay muchos más, ¿verdad? Pero por esto de que a veces la información no es correcta, ¿verdad? Recomiendo estos que sí son profesionales y son muy buenos. Estupendo. Hay otro que se llama Paul Beltrán, también es español. Perfecto, así que tomaremos nota para poder seguirlos. Bueno, si no tenemos ya más preguntas, como lo digo, ya la magíster Flor sí que ha dejado aquí el contacto también de la doctora Ibelice, así que cualquier otra pregunta, pues nos la hacen llegar a través de ella, que también forma parte de lo que es la OUS. Así que para concluir, me gustaría, doctora, que nos contara, que nos diera un mensaje a todos estos estudiantes, o recordando un poco su época de estudiante, ¿verdad? Porque uno está ahí en el colegio, y pues cómo le movió lo que es esa motivación para poder estudiar estos temas, y un poco motivarnos qué es lo que necesitamos conocer o cómo llegar a poder ser un astrofísico en Honduras. Bueno, pues de lo que tengo en memoria, que me influenciaron muchísimo fueron mis maestros, así como Flor y María José están promoviendo esto, y Yaneli, para que sus estudiantes se motiven, ¿verdad? Que abran la mente y abran los horizontes. Los profesores son muy importantes para la vocación de una persona. Y luego, pues, soñar en grande, ¿verdad? En mis tiempos no existía observatorio, no había carrera de astrofísica. Yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto por eso, porque pensé que, pues, ¿qué voy a hacer con eso en Honduras? Y luego se fueron creando el observatorio, después la Facultad de Ciencias Espaciales, también la licenciatura y la maestría en astrofísica que tenemos aquí. Y también están las oportunidades de estudiar en el extranjero, ¿verdad? Hay muchas becas, tal vez no tantas de licenciatura, pero sí de maestría y doctorado, y muchas oportunidades para irse a cualquier parte del mundo a estudiar estas cosas. Y el espacio de trabajo hoy día es el mundo entero, ¿verdad? No nos limitemos solo a Honduras, que qué voy a hacer en Honduras. Van saliendo, van abriéndose oportunidades, pero igual pueden trabajar en el extranjero, ¿verdad? Y tenemos mucha gente
que ha salido de aquí. Bueno, aquí tenemos a Tania, a María José, que está estudiando en Brasil, y a otros miembros de OUS que han salido al extranjero y que están apoyando a Honduras desde el extranjero. Entonces, no hay que limitarse, ¿verdad? Hay que soñar en grande, hay que soñar que se puede llegar a hacer lo que uno quiere, lo que le gusta, ¿verdad? Y teniendo las competencias, pero también esforzándose mucho, ¿verdad? Eso sí, se requiere mucho esfuerzo, hincar los codos en la mesa y sentarse a trabajar y estudiar duro. Estupendo, así es. Muchas gracias por esos consejos. Me pareció ver una mano levantada de John y la Inés, pero no estoy segura. En caso que fuese así y tuviese alguna duda, aún le damos el espacio. Sí, le quería preguntar, ¿cómo se podría resumir todo lo mencionado en pocas palabras? Del Big Bang, Sí, bueno, lo vamos a resumir así. El Big Bang es una teoría que está basada en evidencia científica, en evidencia observacional, que nos explica cómo se formó el universo, cómo se originó el universo. Y cómo ha evolucionado hasta lo que llamamos singularidad, ¿verdad? En un punto muy pequeño que se expandió en un tiempo extremadamente pequeño y que esa expansión continuó formando partículas y luego formando el universo que conocemos. Excelente. Si no tenemos ya ninguna otra pregunta, damos paso a los agradecimientos. En el chat tenemos agradecimientos por parte del subcomité de ciencias y también por parte de Cadmus Academies, que están muy contentos por poder contar con su participación. Personalmente estoy muy contenta también porque aprendemos mucho de grandes científicas como usted y también estoy muy alegre de que los estudiantes estén activos y motivándose por estos temas y felicito realmente la labor de los profesores en incentivar este tipo de colaboraciones, de eventos, de espacios. Así que desde OUS decirles que estamos a la orden para cualquier otra hora de Xmucané, de otra temática, que también quieran que traigamos una científica para poder explicárselo. Y muchas gracias también al Comité de Comunicaciones, a María José, Comité de Educación, María José, Fanny, por todo el trabajo que hay detrás de organización de esto. Así que sin más preámbulo, aquí nos despedimos y muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan una buena mañana.